En este vídeo resolveremos un problema sobre la interpretación de los deciles para datos agrupados en intervalos. En la pantalla tenemos una tabla con las notas de unos alumnos en matemáticas. Tenemos los datos agrupados en intervalos y nos piden que calculemos decil sexto. Decil sexto tiene diferentes interpretaciones cuando los datos vienen agrupados en intervalos y una primera interpretación sería el intervalo decil sexto. Para calcular este intervalo, pues calculamos las frecuencias absolutas acumuladas de cada uno de los intervalos. Recuerda que la frecuencia absoluta acumulada de un intervalo es la frecuencia absoluta de ese intervalo más todas las frecuencias absolutas de los intervalos que están por encima. 1, 3 más 1, 4, 8 más 3 más 1, que es 12, 2 más 8 más 3 más 1, o bien 2 más 12, que es 14, finalmente 1 más 2 más 8 más 3 más 1, o 1 más 14, que es 15. Siempre esta última frecuencia absoluta acumulada coincide con el número de datos n. Decil sexto. La idea de decil sexto es aquel dato que deja a las 6 décimas partes de los datos por debajo de él. Las 6 décimas partes de los datos. Para calcular este intervalo, bueno, esa es la idea y otra cosa es cómo se calcula. Pues lo que se hace es calcular este valor, o sea, 6 por 15 partido por 10, y este valor pues te queda 90 partido 10, que es 9. Perfecto. Entonces, el decil sexto, el intervalo decil sexto, se calcula de dos formas. En primer lugar, miras el 9 y dices, el 9 aparece como frecuencia absoluta acumulada de algún intervalo. No. Pues entonces es aquel intervalo que supera su frecuencia absoluta acumulada por primera vez a 9. Claramente 12, el 4, 6. Luego, el intervalo decil sexto sería el 4, 6. Pero también se puede dar una interpretación como un valor numérico. Muy sencilla. La primera interpretación numérica, o sea, dar el decil sexto como un número, es la marca de clase del intervalo decil sexto. Y esta marca de clase es el punto medio de ese intervalo. Claramente entre 4 y 6 es 5. O sea que con esta interpretación el decil sexto sería 5. Y una tercera interpretación, bueno, si te lías, es sumar los dos valores y dividir entre 2, si no lo haces de cabeza. Y la tercera interpretación es suponer que la frecuencia absoluta acumulada en cada uno de los intervalos se comporta de forma lineal. Entonces, en nuestro caso, te vas al intervalo decil sexto y dices, el decil sexto va a estar ahí adentro y va a ser un número. Un número cuya frecuencia absoluta acumulada, todo entre comillas, corresponda a 9. Suponiendo que la frecuencia absoluta acumulada en este intervalo se comporta de forma lineal. Bueno, entonces para razonar esto, lo que se hace es, se dice, 4, ¿qué le podríamos hacer corresponder de frecuencia absoluta acumulada? Pues al 4 se llega en el intervalo 2, 4. Al acabar ese intervalo se llega a una frecuencia absoluta acumulada de 4. Luego aquí empezaríamos con una altura 4. O sea, estaríamos representando aquí gráficamente la frecuencia absoluta acumulada en este intervalo 4, 6. Y al 6 se llega del intervalo 4, 6 al final con una frecuencia absoluta acumulada de 12. Esto sería altura 12. Las escalas aquí no tienen importancia, que es un esquema, Entonces suponemos que la frecuencia absoluta acumulada aquí se comporta de forma lineal. Y decimos, ¿qué dato de aquí le correspondía la frecuencia absoluta acumulada
de 6n partido por 10? Sería el 9. ¿Qué dato le corresponde? Frecuencia absoluta acumulada 9, altura 9. Con ello, lo que tendríamos es que por debajo de este dato, suponiendo que se comporta de forma lineal la frecuencia absoluta acumulada, tendríamos las 6 décimas partes de los datos. Bueno, entonces, dibujamos aquí esta línea y bueno, aquí tenemos dos triángulos semejantes, el grande y este pequeñito que tenemos aquí en la parte izquierda. Los dibujamos y nos centramos solo en longitudes de los lados. El grande, de 4 a 6, la base mide 2. La altura, de 4 a 12, 8. El pequeño, la base, de 4 a x. Sería x menos 4, bien llámale L y después x será 4 más L. La altura, de 4 a 9, 5. Entonces, como son semejantes estos triángulos, teorema de Tales, la división entre los lados correspondientes, pues coincide. 8 dividido entre 5 es igual a 2 dividido entre n. De aquí obtenemos que L sería igual a 5 por 2 partido de 8. 10 partido de 8, que sería 5 dividido entre 4. Y 5 dividido entre 4 es 1,25. Eso es L. Luego, el decirse esto sería x, ¿no? Que es 4 más este L. 4 más 1,25, que es 5,25. Y esta sería, bueno, tú dirás, ¿por qué te ha dado aquí una cosa y aquí otra? No es que te dé una cosa y otra, es diferentes interpretaciones que tenemos del valor numérico de decirse esto cuando los datos están agrupados en intervalos. Sé que podrás encontrar por ahí fórmulas, con esas fórmulas sale todo muy sencillo, pero bueno, esas fórmulas se basan en esto que acabamos de hacer aquí. Uno para saber tiene que saber esto, si no sabe aplicar una fórmula, igual que sabe aplicar otra, pero no tiene ni idea de lo que hace. O sea que tú puedes aplicar la fórmula, pero sabiendo lo que estás haciendo y sabiéndolo hacer sin aplicar la fórmula.